Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al diario Hoy y al Grupo Vocento y especialmente a la directora, querida Mar, por la organización de este foro y por la amable invitación para participar en la clausura del mismo. Muchas gracias también a Alejandro, a Eva María y a Paco por su experiencia, conocimiento de lo que yo tengo mucho que aprender, Alejandro, y ahora te diré por qué. Me van a permitir, por una cuestión de militancia en distintos partidos, y pongo el acento en ti, Alejandro, ponga el acento en algo que a día de hoy se censura desde el más amplio sectarismo que lamentablemente está instalado a un lado y a otro del espectro ideológico. Me atrevo a decir que compartimos, Alejandro, algo más allá de lo básico, que la visión de lo que es y debe ser nuestra democracia, de los pilares que la sustentan, de los elementos principales que han de sobrevivir y ser respetados por cualquier gobierno y de aquello que jamás ha de ponerse en cuestión, es ampliamente, mayoritariamente compartido entre ambos con independencia de la militancia. Porque me vas a permitir también que afirme algo en lo que entiendo estás de acuerdo. Decir lo anterior a día de hoy y que tú estés de acuerdo es percibido como un signo de insumisión por parte de todos aquellos muchos que han pasado de ser militantes de idea a militantes de líderes. Y decirlo yo es que se me censure por otros muchos que entienden que la construcción de muros permite legitimar sus posiciones en la única idea de que al otro lado del muro hay una amenaza cierta. ¿Dónde quedamos, por tanto, Alejandro, Eva María, Paco, los que entendemos que esos muros sobran, que esos muros se derribaron con la Constitución y que fueron sustituidos por los abrazos? ¿Dónde quedamos los que lo defendemos? Esa es la pregunta que creo hay que reflexionar al día de hoy de lo que ocurre. Y es que principios básicos que no pueden ponerse en cuestión amparándose en la evolución de los tiempos, en la necesaria estabilidad de una Constitución a la que algunos llaman vieja por tener 46 años, probablemente haya cuestiones que abordar y yo no lo niego. Y para ello están los mecanismos previstos en la misma. Pero modificarla implica diálogo, implica cesiones, implica concesiones, implica renuncia, implica generosidad y una altura de mira que yo me atrevo a decir en estos momentos inexistente. Inexistente porque se prefieren los atajos a la sujeción moral y normativa. Y tengo que advertir algo. La democracia es o no es, porque si es a medias, es que entonces no será. Miren, yo nací en el año 1987, pertenezco a una generación cuya historia es el resultado de la transición en nuestra región y en nuestro país, creciendo a la par que crecía nuestra democracia. Y me pregunto si somos conscientes de la debida gratitud que tenemos que tener con todos aquellos que lo hicieron posible y entre los que se encuentra el propio Alejandro. Es nuestra responsabilidad como sociedad asegurar que las generaciones venideras hereden un sistema democrático robusto y resiliente, capaz de adaptarse a los desafíos del futuro sin perder de vista los principios fundamentales que nos han guiado hasta aquí. Y mucho me temo que el legado que recibimos nuestra generación no vaya a ser el que dejemos a la siguiente. En palabras de nuestro paisano Antonio Hernández Gil, la democracia en cuanto obra de la voluntad libre de los hombres es constitutivamente débil. Y añado yo, es por ello que la consolidación no es nunca definitiva, sino que está en constante construcción. En esa construcción hay principios invariables que han de guiar y sobrevivir a cualquier generación. Principios básicos para nuestra convivencia y garantía del bienestar. Y me refiero a la igualdad, a la solidaridad interterritorial o a la separación de poderes. Lamento señalar la voladura de los mismos mediante la peor de las fórmulas en democracia. Instaurar el engaño como instrumento legítimo. Cuando se pacta la presidencia a cambio de impunidad. Cuando se pacta la amnistía a cambio de la presidencia. Cuando se pactan presidencias autonómicas a cambio de la insolidaridad y la desigualdad entre españoles. Cuando se ataca a periodistas a cambio de dar pasos hacia la restricción de la libertad de información. Cuando se señala y se persigue a los jueces a cambio de no tener que dar ni asumir explicaciones públicas. Cuando se colonizan todas y cada una de las instituciones del Estado en defensa de un bien jurídico que aún estamos a la espera de conocer. Esto es la instauración del engaño como instrumento legítimo. No se puede llamar de otra forma a quienes han pretendido revestir de perdón
a uno de los hitos más degradantes de toda la historia de nuestra democracia y, a juicio del Gobierno de la Junta de Extremadura, de nuestra Constitución. Por eso lo hemos recurrido al Tribunal Constitucional, porque no es perdón, es el borrado de los delitos, es asumir la inasumible equivocación del Estado, es señalar el rechazable argumento de que el Poder Judicial no obró como debía. Y lo que es peor, quienes los veían de la misma forma un día antes de las elecciones generales, lo veían totalmente contrario un día después de las mismas. Es el engaño para obtener beneficios políticos pese al coste de la voladura constitucional. La Constitución española no hace mención alguna a la amnistía. ¿Dónde cabe entonces la amnistía entre las reglas del juego que todos nos dimos y votamos? Insisto, nuestra Carta Magna dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Por tanto, crear un mecanismo que impide que a ciertos españoles se le aplique la ley es reconocer de facto que determinados individuos están por encima de esa ley. Es el mismo engaño que implica que la igualdad entre españoles contenida en la Constitución y materializada en el artículo 7 de nuestro Estatuto de Autonomía quede subordinada a esa presidencia del Partido Socialista en Cataluña. Es importante recordar lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto, que combina a los poderes públicos extremeños a ejercer sus atribuciones para que la libertad y la igualdad de los extremeños entre sí y con el resto de los españoles sean reales y efectivas, con el mandato explícito de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Es decir, el deber del Gobierno de la Junta de Extremadura es desplegar todo de cuanto disponga para perseguir esa igualdad entre extremeños y con el resto de comunidades autónomas. Pero añado algo más. También es deber de la Asamblea de Extremadura y de todos los diputados que la componen. Nos negamos a que se abdique de esa responsabilidad y se descarten acuerdos por la mera aritmética parlamentaria que oscurece la función asignada al Parlamento en nuestro Estatuto de Autonomía. La ruptura del principio de igualdad viene a acrecentar las ya casi insalvables diferencias históricas en el trato dispensado a unos y a otros territorios, tanto en materia de inversiones, de financiación o de infraestructura, y no hace otra cosa que quebrar por completo cualquier aspiración de igualdad con el resto de regiones, y especialmente de regiones como la nuestra, a las que se pretende condenar al ostracismo, al vagón de cola del desarrollo, solo porque se necesitan 7 votos para seguir gobernando. Hemos de ubicarnos, por tanto, en primera línea como Gobierno de quienes defienden su vigencia y su cumplimiento. En el Gobierno de la Junta creemos en una España de ciudadanos libres e iguales ante la ley, y lo manifestamos en nuestro ámbito competencial, desarrollando políticas que contribuyen a que todos los extremeños puedan tener las mismas oportunidades, independientemente de si son mujeres, de si son hombres, de si residen en pueblos o ciudades, o de cualquier otra circunstancia diferenciadora. Pero lo hacemos también cuando nos rebelamos frente a la polarización que se instiga, frente a esa desigualdad que se está instaurando y frente a los privilegios que se están promoviendo. Lo hacemos con el sustento, el respaldo y la fuerza que nos da ese artículo 7 del Estatuto de Autonomía y la Constitución española. Y lo hacemos no solo de palabras, sino con adopción de medidas concretas y construyendo puentes en lugar de construyendo muros. De eso va la democracia, de dialogar, de sentarnos a la mesa con aquellos que piensan diferente y buscar puntos en común. Insistimos en algo imprescindible en democracia. Insistimos en el diálogo social como mecanismo de trabajo, incluso con quienes nuestra distancia, aparentemente, predeciblemente, inicialmente, pareciera mayor y el desacuerdo, por tanto, evidente. Y ese diálogo, tengo que deciros que está dando su fruto y abriendo las puertas a esa necesaria y deseada convergencia que necesita nuestra región. Es el momento para que el Gobierno central también dé ese impulso a las conexiones de personas que son fundamentales para la competitividad de nuestra región. Extremadura no está ni para más esperas ni para más agravios. Extremadura siempre ha sido leal a España. Somos una tierra trabajadora que se ha ganado a pulso todo lo que tiene y que siempre ha tendido la mano a quien más lo necesita, y lo hemos demostrado también hace escasas semanas. Esa es nuestra forma de ser y también es nuestra forma de entender la unidad de nuestra nación. El Gobierno de España debe solucionar el déficit de infraestructuras que Extremadura ha sufrido históricamente con la culminación de la alta velocidad Madrid-Lisboa en el año 2030
y la terminación de autovías e infraestructuras viarias pendientes, la financiación para el proyecto de regadíos, como el de Tierra de Barro, y la revocación del cierre de la central nuclear de Almaraz, la última afrenta que nos dejó Teresa Rivera antes de ser nombrada comisaria. Extremadura necesita inversiones y de políticas públicas del Estado para que pueda converger con el resto de territorios y cuente de una vez por todas con las mismas oportunidades. Nosotros, y creo que la sociedad extremeña acompaña al Gobierno de la Junta de Extremadura en esa misión, sí creemos en la igualdad entre españoles. Pero el concepto de igualdad en el que creemos es mucho más amplio y paso a resumirlo. La igualdad de oportunidades no está blindada si más de una cuarta parte de la población española vive en riesgo de pobreza. La igualdad entre hombres y mujeres no mejora si la violencia machista es creciente. La igualdad intergeneracional no existe si los jóvenes tienen peores expectativas que sus padres, como está ocurriendo. La igualdad de acceso a una atención sanitaria de calidad no está garantizada si faltan médicos cuya única responsabilidad pertenece al Gobierno central. La igualdad en materia de educación se resiente si seguimos manteniendo pruebas de acceso a la universidad distintas en toda España. Tampoco hay igualdad de servicios públicos si nacer en un entorno rural merma las posibilidades respecto de hacerlo en una ciudad, o si se priman inversiones en función de qué partido gobierne cada autonomía, como también está sucediendo. Todo esto ocurre en España. Y yo me pregunto cuál de ellas solucionaríamos hablando de amnistía o de autodeterminación. España debe afrontar reformas profundas y sólidas y no puede haber otra fórmula que hacerlo desde el consenso, desde el diálogo, desde la concordia, y nuestra historia reciente tiene varios ejemplos de que es posible. Los pactos de la Moncloa, o el Pacto de Toledo, o el Pacto Antiterrorismo, o el Pacto contra la Violencia de Género. ¿Qué impide hacerlo, por tanto, en este momento? El muro. La polarización. Recordaréis que el presidente del Gobierno se presentó a sí mismo y a su Gobierno en su investidura como un muro de democracia, progreso y convivencia. Una metáfora muy bien seleccionada para definir lo que está haciendo él mismo en este momento. Levantar un muro entre los que piensan como él y los que no piensan como él. Y detrás de su muro están los señalamientos a magistrados y periodistas. Detrás de su muro se impulsan leyes para anular por esa vía sentencias judiciales. Detrás de su muro se utilizan las instituciones para derribar a los adversarios políticos, con un fiscal general del Estado imputado, algo inédito en nuestra democracia, por presuntamente participar en una cacería política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su entorno familiar, hecho delictivo, con participación directa, parece ser, presuntamente, de la Moncloa. Detrás de su muro se nombran a ministros y altos cargos en el Tribunal Constitucional que dejan en entredicho su autonomía. Y detrás de su muro hay 40 instituciones públicas colonizadas por miembros del Partido Socialista o afines. Detrás de su muro se ven cosas como la de este fin de semana. Ayer vimos a un Partido Socialista que, además del uso del engaño como instrumento legítimo en política, hizo uso de otro más, de la victimización. Victimización frente a, abro comillas, la cacería humana de los jueces contra el presidente y el entorno del presidente, cierro comillas. Y la defensa de un líder ha de hacerse mediante la presunción de inocencia, pero nunca desde la presunción de la corrupción judicial. No es de recibo que el líder de los socialistas extremeños prefiera optar por lo anterior que por dar explicaciones. Culpar a la derecha y a la ultraderecha de intentar derrocar en los juzgados porque no puede hacerlo en las urnas es justamente renunciar a todo cuanto ha hecho posible la Extremadura y la España que conocemos a día de hoy. Cuando uno está cuestionado judicialmente, insisto, la respuesta no puede ser cuestionar el sistema judicial, sino defenderte desde los mecanismos que te da el Estado de Derecho. Y detrás del muro hay bilateralidad frente a la multilateralidad que recoge la Constitución española. Y nos hemos negado a ellos. Lo que es de todos se habla entre todos. La próxima semana se celebrará, por fin, la conferencia de presidentes.
tras más de 2 años sin convocarse, incumpliendo el reglamento que la regula y tras la interposición de distintas comunidades autónomas de un recurso ante el Tribunal Supremo, entre ellas Extremadura, en el que exigimos al presidente del Gobierno que convocase la conferencia de presidentes, por fin, parece ser que la semana que viene va a tener lugar en Cantabria. En esa conferencia de presidentes, lo primero que pedirá la presidenta será que no se rompa la caja única y que no existan agencias tributarias paralelas en régimen común, así como una reforma que garantice la prestación de servicios en condiciones de igualdad en toda España. El progreso conjunto de España depende del sistema actual. No puede depender de ceder todos los recursos que se recauden en una parte del territorio exclusivamente a ese territorio. Es, por tanto, inasumible. Es absolutamente contrario a la Constitución. También reclamaremos la derogación de la ley actual de vivienda, que está provocando la desprotección de los propietarios y la elevación del precio de la vivienda. Exigiremos una política de control de fronteras y una mejor coordinación e información por parte del Gobierno de España, porque las comunidades autónomas estamos ciegas cuando llegan migrantes. Y debatiremos sobre el déficit de profesionales sanitarios. El Gobierno de España tiene que tener en cuenta la realidad de territorios como el de Extremadura, 42.000 kilómetros cuadrados, 1 millón de habitantes, y lo que supone llevar la sanidad en coste económico, en recursos humanos, a determinados lugares de nuestro territorio, que hacen mucho más elevado el coste que en otras regiones con mayor concentración de población. Debatiremos esto porque la mayoría de comunidades autónomas así lo hemos determinado con nuestra mayoría, no porque el Gobierno quiera, que recuerdo que solo quería hablar de una única cuestión, que era la cuestión de vivienda. Y queriendo solo hablar de vivienda, este fin de semana anuncia en un acto de partido, días antes de esa cita de la conferencia de presidentes, la creación de una empresa de vivienda, cuando son las comunidades autónomas las que precisamente tienen la competencia en materia de vivienda. Probablemente, por tanto, para el presidente del Gobierno no haya nada que escuchar, ni debatir, ni dialogar con regiones gobernadas por otro partido, en este caso por el Partido Popular. Y ese es el mal, precisamente, que acecha a nuestra democracia. No es la antigüedad de nuestra Constitución, no es la falta de previsión de determinadas cuestiones en la misma, no. Es la conjunción de múltiples elementos que han irrumpido para cuestionar el modelo democrático. Elementos adoptados y adaptados por quienes tienen la responsabilidad justamente de lo contrario, adoptados y adaptados en beneficio propio. Y yo me niego. Desde el Gobierno de la Junta de Extremadura nos negamos. Aspiramos a una Extremadura integradora, orgullosa de sus raíces, centinela de los valores constitucionales y empoderada para la conquista de su futuro. Termino ya, pero no quiero hacerlo sin elogiar nuevamente la organización del foro y que no se sucumba al cansancio en la reivindicación de 2 elementos capitales para España y Extremadura, como son nuestra Carta Magna y nuestro Estatuto de Autonomía. Defenderemos siempre nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Sabemos para qué nos han votado los extremeños, sabemos cuál es nuestro deber. Es Extremadura, es el bienestar, es la igualdad, es la libertad y es la dignidad de todos los extremeños. Muchísimas gracias a todos.